Entonces vamos a pasar al foro después de clase. ¿Listo? Vamos entonces en la sesión 2. En nuestra diapositiva, al finalizar la misma, habían algunos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ir con la pregunta 1, ¿no? Hay 8 preguntas. Entonces, empezaremos por la... Ahora sí vamos a hacer pregunta por pregunta, no como en el caso anterior que tenían que exponer todas las preguntas, ¿no? Pero no se olviden que los coordinadores solamente pueden colocar en las entregas solamente aquellos compañeros que presentaron todo. Bien, bien jóvenes, entonces vamos por la primera pregunta. Desarrollar 3 ejercicios de distinta naturaleza, diferentes a los de clase, de cada una de las secuencias de control. 8 estudiadas. Bien, entonces, ¿algún voluntario? A ver, ¿algún voluntario? Ninguno. Vamos entonces a la pregunta 2. Elaborar las tablas de multiplicar del 1 al 12. Cada tabla debe ser del 1 al 15. Profesor, ¿Alguien? yo soy voluntario. Levanten la manito, por favor, levanten la manito para considerarles. Bien, Joel, puedes mostrar tu solución. Sí, pero mejor te recomiendo que hagas doble clic en la aplicación. Ahora sí, rápidamente para ver. Sí, sí. Ya. Al 12 nomás. Ya, perfecto, perfecto. Bien, vamos entonces por Bruno. Bruno, puedes mostrarnos tu solución. Sí, sí, profesor. A ver, ya. Mm, ya, ya. A ver, por favor, seleccione la tabla para que desea visualizar solo del 1 al 12. Cada tabla tendrá un rango de 15 valores. Por ejemplo, si le ponemos un -3, no existe, no queremos, entonces no vuelve a pedir el valor. Si le ponemos, por ejemplo, un 15, un poco. Le ponemos, por ejemplo, del 1 al 12 un 5, por ejemplo. Nos muestra la tabla. Y nada más. Eso sería todo. Ahora, ¿cómo lo he programado? Ya. A ver. Primero para el programador, el detalle vamos a hacer para el programador, después para el usuario, pues la descripción para el usuario, una variable cualquiera para digitar el número, mejor dicho, la tabla que queremos del 1 al 12. Después entramos al while. Usamos el while porque es un bucle indeterminado hasta que salga del programa y esto se va a obtener cuando... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Mm, Bien, primero use el while para que me pida el valor hasta que sea el indicado, ¿no? Por eso esto se va a repetir hasta que sea el indicado. Una vez que sale del while, pasa al else y este recién va a hacer la operación, obtener la tabla. Ahí vemos que utilizamos un índice. Y acá también mencionar que me han faltado comentarios.
comentarios del programador, ¿no? Eso me faltaría. Ya, eso sería todo. Ok, gracias. Vamos con Ademir. Sí, profe, bueno, voy a compartir. Ya, bueno, bueno, vamos a iniciar. Tarea uno. Bueno, ahí ya simplemente me indica todos los valores. Por ejemplo, acá dice la tabla del 1 al 15, me sale todo. La tabla de 2 del 1 al 15, me sale todo, desde el 3 hasta el 12, ¿no? Hasta el 15, de 12, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hice. Simplemente di valores x igual a 1, t igual a 1, puse un while para t menor a 13, porque solamente queremos hasta 12. Entonces ponemos un print que nos diga la tabla del t, o sea, del t que vendría a ser 1, o sea, del 1 al 15 es un while para que nos dé, por ejemplo, para el valor 1, la tabla del 1 al 15, pues, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegue a 15, el while termina, entonces el 1, seguimos con la tabla del 2 y así sucesivamente. Termina el while y ahí acaba, pues, ¿no? Y acá, bueno, me olvidé simplemente poner los comentarios, que es orientación al programador. Bueno, eso lo olvidé. Me faltó ponerlo. Y ya. Ok, muy bien. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Ya, Gracias, Ademir. un ratito, por favor. Ya, listo. Ya, ya está. Bien, vamos a la pregunta 3 entonces. Elaborar listas de los años, meses, los días de los meses y averiguar si una fecha de cumpleaños está en la lista. Voluntarios. Ademir, ¿has dejado la manito arriba? Bien, Dora, te escuchamos. Y acá está mi código. Acá está la indicación orientada al programador, la única que trata el programa. Y pedimos que ingrese una fecha de cumpleaños, será una cadena de texto. Y mediante el método de split vamos a separar entre los espacios para poder rescatar la fecha, el número y el mes y el año. Porque acá estamos indicando cómo ingresar el año, la fecha de cumpleaños que le piden. Y vamos a separar el valor día, mes y año. Le vamos a dar estos valores de la cadena de texto. Imprimiremos... no, eso no. Y bueno, acá estamos declarando las listas. Mediante el método de... Bueno, por comprensión vamos a declarar la lista días-mes desde el 1 hasta el 31, los años desde 1950 hasta 2030. Y los meses enero, febrero hasta diciembre. Acá está el condicional que va a verificar si esa fecha está en las listas. Y bueno, al final vamos a imprimir en pantalla. Y bueno, vamos a... Y voy a escribir una fecha. Y acá está la fecha, 15 de marzo de 1999, sí está en las listas. Me olvidé las indicaciones para el usuario, indicarle de qué trataba el programa. Pero ese es mi programa. Correcto, correcto, muy bien. Vamos entonces, compañero Escalante.
Sí, se puede ver. Correcto. Bien, entonces, bien, gracias Joel. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la pregunta 4, que ustedes ya lo pueden ver en su diapositiva. Entonces vamos a solicitar que levanten la manito quienes han desarrollado. Bien, David de la Cruz, ¿puedes mostrar tu solución? Sí, profe. El problema 4. Aquí está. Como me piden, me solicitan que ingrese días de la semana, entonces lo primero que hace el programa es solicitar, ¿no?, un día de la semana. Y acá ingresa la condición, o sea, mientras ese día sea distinto al lunes, a viernes, a sábado o domingo, me va a pedir que otra vez ingrese, ¿no? Hasta que ingrese uno de estos días, recién me va a enviar el mensaje, ¿no? Y ahí, dependiendo del día, me va a dar un mensaje que sea que tenga un buen día, éxitos en tu día, esfuérzate y logra tus metas, ¿no? Si hacemos doble clic, acá está. Por ejemplo, a ver, pongo miércoles, me pide ingresa otro día. Si pongo, por ejemplo, jueves, otro día, y pongo un día que me pide, me va a traer el mensaje, ¿no? Que tenga un buen día. Y ahí acaba ya el programa. Ya tengo varias observaciones sobre el programa. La primera es, ¿qué pasa si tú ingresas lunes con la L mayúscula, ¿no?, o martes con la M mayúscula? No va a funcionar tu programa, ¿no? Y ojo que para cada día del mensaje, para cada día de la semana debe haber un mensaje motivador, ¿no? Sí, los mensajes sí están perfectos, ¿no? Para cada día. O sea, los días que según el problema me pedía, no solamente para los días lunes, viernes, sábado y domingo. Ya te faltaría solamente el considerar si es el día con mayúscula, ¿no? Sí, ese sí me ha faltado, Y profe. si es sábado con acento o sin acento. Ya hay que mejorar eso, ¿ya? Bien, gracias. Entonces ya hemos registrado tu participación. Aquí más estaba, a ver, Jordi. Bruno, ¿ya has participado, Bruno? ¿O quieres participar? Ya, profesor, solo quería asegurar mi participación. Entonces ya participé, ya lo dejaría. No, pero puedes participar, ¿eh? Sí, sí podría participar. ¿Tú presenta entonces? Sí, presenta, por favor. Ya. Bueno, acá se escriba en letras minúsculas el día de la semana que es hoy. Por ejemplo, si quitamos lunes con mayúscula, la L, lunes, me va a pedir otra vez que digite hasta que digitemos todo con minúscula. Por ejemplo, martes. Si pongo martes, me va a salir, estamos a mitad de semana laboral, éxitos en tu trabajo. Ahora, si por ejemplo digitamos el día sábado, y como dice,
Bueno, sin tilde, ese es otro detalle que me faltó, ¿no? Con tilde y sin tilde. Como sábado me sale buen día para salir a pasear, mañana es feriado. O sea, se refiere que estamos sábado y mañana es feriado, domingo, ¿no? Aunque es un poquito relativo. Bueno, hay algunas cosas que mejorar, ¿no? Pongo viernes, me sale estamos finalizando la semana, éxitos. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y mi código sería de esta manera: primero el mensaje del programador, después el día, arriba en letras minúsculas, el mensaje para el usuario, para que digite bien. Después le he colocado simplemente por simplicidad lunes, viernes, sábado, domingo, que pedí el problema. Pues un while para que me vuelva a pedir cada vez que no digite adecuadamente o las letras. Y el else, que en el else voy a poner todo el código para que me diga cada uno de los saludos personalizados. Y eso sería todo. Bien, gracias. Bien. Vamos a escuchar entonces a Jordi. ¿Se ve, profesor? Sí, sí puedes hacerlo crecer un poquito mejor. Ah, no, no habilité esa opción que decía con el... Ya, básicamente lo mismo que mis compañeros, declaré dos variables, uno con los mensajes de motivación. Bueno, esto los googleé, no los inventé yo. Y bueno, los días, ¿no? Los días que te requerían, si eran lunes, viernes, sábado y domingo, te tenían que dar un cierto mensaje. Y si no eran esos días, usé el bucle while para que me pida ingresar otro día. Bueno, dentro del while, si entra el while, puse una variable 0, comenzamos desde 0 y la condición es que este b sea mayor que 0 y ingreso mi primera variable, me pregunta, ¿no? Lo primero que me piden para iniciar el dato, ¿qué día es? Y pongo un while comenzando con índice 0 porque desde ahí le puse el valor inicial y otro con longitud. Y cada vez que ingrese, como el índice comienza en 0, va a entrar acá, porque la longitud ya está declarada, ya tiene una cierta cantidad sale de días, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4. Entonces comenzamos de 0 a 4. ¿Dónde estamos? Estamos acá, índice. Entonces día vale 0, días es mi variable de acá, y de mi lista lo toma como día 0, que viene a ser lunes, ¿no? Si en caso yo escribo el lunes, lo que va a pasar es que me lo va a imprimir, me va a imprimir a índice, o sea, a 0, el primer mensaje. Y así va a ir en este bucle while imprimiendo los días que se encuentren acá, lunes, viernes, sábado y domingo. A ver. Y para romper este while le puse un break. En caso contrario, no sé el día, está el else, ¿no? Para ingresar otro día. El programa funciona de esta manera. Me dice, ¿cuál es el día? Escríbalo en minúscula, claro, lo que acaba de comentar hace un momento, ¿no? ¿Cómo hago si escribo en mayúscula? Bueno, yo encontré, pero no lo puse. Bueno, lo puse en otra pregunta, que era Hopper. Estoy acá y hace que todo se vuelva mayúsculo, todo se vuelve minúsculo. Pero no puse eso. Bueno, en todo caso escribo martes. Me dice, ingresa otro día. ¿Cuál es el día? Y escríbalo en minúscula. Martes no estaba en la lista, ¿no? Para que me salga el mensaje motivador. Voy a poner lunes y ahí me sale el primer mensaje. Y eso sería todo, profesor. Bien, gracias. Vamos a escuchar a Dora. Dora, adelante. Yo me compartí pantalla. Bien, acá está mi resolución. Y bueno, lo primero que voy a hacer es pedir al usuario que ingrese el día de la semana. Por si hay mayúsculas iniciando, el método lower va a hacer que convierta esa mayúscula en minúscula.
Y bueno, me falta agregar lo del método, bueno, un método más feo. Vamos a suponer que el usuario ingresó una mayúscula y por eso estoy usando este logro. Y bueno, este dato ya no lo voy a usar para el while. Lo primero que haremos será la primera condición. Vamos a comparar si la fecha ingresada es lunes, viernes, sábado, domingo. Le va a pedir que ingrese otro día. Porque los mensajes motivadores salen en... Ay, acá me equivoqué, era otra fecha. Los mensajes motivadores salen cuando es lunes, viernes, sábado y domingo. Y cuando sí se cumple esa condición, el dato booleano va a hacer que, bueno, va a cambiar de valor y eso va a hacer que salga del bucle while. Acá me parece que era miércoles. Puedo cambiar por eso. No. Y bueno, ahora voy a... Por ejemplo, ingreso el lunes. Martes. Jueves. Viernes. Mi mensaje motivador de viernes. Y bueno, ese sería un programa. Ok, había que escribir un mensaje motivador, ¿no? Sí, profesor. No tuve inspiración. ¿Qué pasa? Ya, bueno. Bien, ahora sí pueden bajar la manito. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Es el ejercicio 6, ¿no? 5, el ejercicio 5. A ver, ¿algún voluntario para el ejercicio 5? El ejercicio 5. A ver, Dora. Ya, acá está. Me abrí con el Linux. Bueno, este programa solicitaba pedir al usuario 2 nombres e imprimir coincidencias. Lo que entendí es que quería que compare los nombres y se veía coincidencias en las letras, así sean mayúsculas o minúsculas. Lo primero era pedir al usuario 2 nombres y luego con el método lower lo convertía a por si había mayúsculas o minúsculas. Y luego creaba un conjunto de coincidencias, ya que en los conjuntos, si se repiten los valores, no va a contar, o sea, no va a repetir los valores, siempre es un solo valor en los conjuntos. Con 2 for, comparo cada letra con cada letra de ver si hay coincidencias. Si se cumple la condición, lo agrego al conjunto coincidencias con este método add. Y bueno, al final imprimo las coincidencias, bueno, el conjunto de coincidencias. Y para imprimir, si el método, la longitud de coincidencias, el conjunto de coincidencias es diferente de 0, me imprimirá hay 0 coincidencias. O sea, no, bueno, hay la longitud de coincidencias. Yo lo agrego con el método format, ¿no? Mediante este método. Y si no hay, o si es diferente, si es igual a 0, va a imprimir no hay coincidencias. Por ejemplo, mi nombre y el nombre de mi hermano. Y esas son las coincidencias. Hay 4 coincidencias en letras. Eso sería todo. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos entonces con Bruno. Bruno, ¿puedes compartir? Sí, entonces, ya. Bueno, mi programa yo lo he entendido un poco más simple, simplemente que digites 2 nombres y identifique si son iguales o no, al margen que si tienen mayúsculas o minúsculas, ¿no? Por ejemplo, digito, Bruno con mayúscula al comienzo, el otro que sea sin mayúscula, ¿no?
Bruno, y me sale que sí coincide. Pero, por ejemplo, si yo coloco otro nombre, por ejemplo, Brandon, y después Bruno, no importa si lo último también es mayúscula, ¿no? Sí, no hay coincidencia. Ese es simplemente mi programa. Y este sería el código, ¿sí? Utilicé acá el lower que hace que todo se convierta a minúscula. De esa manera poder comparar lo que introducen como una cadena de caracteres. Este es el dato para el programador. Y acá utilicé un if, un else, nada más, para decir si son coincidencias o no coincidencias. Eso sería todo. Bien, ya, Bruno, la solución no es la solución del ejercicio 5, ¿ya? El ejercicio 5 indica tal como hizo su compañera Dora, ¿no? Hay que ver qué coincidencia a nivel de letras, independientemente si son mayúsculos o minúsculos, se encuentran entre los dos nombres, ¿de acuerdo? Claro, si me había equivocado, ok. Sí, no hay problema. Bien, entonces vamos a ir a la pregunta 6, ¿no? La pregunta 6 es una pregunta un poquito más larga, pero básicamente es para utilizar con las estructuras que hemos visto, ¿no? Las estructuras de control. Bien, por si acaso también a decirle a Dora que no era necesario, para resolver ese problema, no era necesario aplicar métodos, ¿no? También con el mismo Python, sin los métodos, también se puede solucionar esos ejercicios, ¿ya? Pero no hay ningún problema. Bien, vamos entonces a su compañero Escalante que comparta su pantalla.
Correcto, muy bien, gracias. Vamos con Jordi entonces. Jordi, puedes compartir. Ya, ¿me escuchan, no? ¿No, profesor? Sí, sí, Ya, sí, ya, sí. ya arreglé ya para que se pueda agrandar eso. Creo, sí. Excelente. Ya, esto. Primero voy a ver voy a poner cómo funciona el código. A ver, el código me dice qué tipo de pizza desea. Entre A o B. Yo escojo vegetariana, sería A. Luego me pregunta, estos son los ingredientes para la vegetariana. Está el pimiento, pero me pregunta cuántos ingredientes desea. Yo le pongo, a ver, 2 ingredientes. ¿Cuántos ingresa el ingrediente número 1? Bueno, pongo pimienta. Ingresa el ingrediente número 2, aceitunas. Lo puse en mayúscula, pero como solo se va a imprimir, no va a haber problema. Aceitunas. Luego me dice, ¿qué extra desea, no? Habían 2 tipos de extra. Bueno, acá pues las 4 opciones, ¿no? Con ninguno y ambas, que es queso y pasta. Pero en este caso solamente voy a poner extra queso. Listo, tu pedido es una vegetariana con los ingredientes y me imprime los 2 ingredientes que seleccioné y con el extra queso. Bueno, ese es el programa que funciona. Y ahora el código, puse todas mis... ¿Cómo se le llama esto? Me olvidé ya. Declaré mis variables acá, ¿no? Pero en el ejercicio nos daban tamaños y... Bueno, tamaño y algo que no se usó, pues. No lo usamos, porque no pedía que te entregue eso el programa. Pero nos daba de datos tamaño. Bueno, lo que yo usé era un while con una condición en que si era vegetariana, con un if, si era vegetariana, con el if, si era no vegetariana, y con un else que me va a ayudar a repetir el programa, ¿no? El bucle. En todo caso, si no escribe ni A ni B, si no se escribe otra letra. No existe esa opción, intente de nuevo para que me vuelva a pedir qué tipo de pizza sería, ¿no? Bueno, vamos a tomar el caso en que yo seleccioné A, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer primero? Estos son los ingredientes. Me va a dar la lista de los ingredientes para que yo escoja, pero primero me va a preguntar cuánto desea. Yo le voy a dar el número y luego me va a preguntar por cada ingrediente. Le va a ir dando un valor, ¿no? A la lista de ingredientes. Luego, luego va a terminar el ciclo. El ciclo vuelve a terminar de asignar a todos los ingredientes. Luego voy a entrar a una variable D que lo puse aparte, que me pregunta, ¿no? ¿Qué extra desea? Y ahí puse que son las 4 opciones que tenía. Luego al final de todo este if, toda esta condicional que yo seleccioné que era una pizza vegetariana, me va a imprimir, ¿no? Todos los datos que yo acabo de seleccionar. Lo mismo pasa si yo hubiera elegido el otro no vegetariana, porque lo que hice yo fue copiar este código acá y copiarlo en el otro, porque va a ser prácticamente lo mismo, me va a preguntar lo mismo. Y no importa nada si las variables se repiten, porque si no entra acá, va a entrar acá, no cambia nada. Y bueno, eso es todo, profesor. Bien, gracias. Vamos con Dora. Acá está mi código. Bueno, este programa preguntará al usuario si quiere una pizza vegetariana o no. Y le solicitará los ingredientes que desea que tengan y mostrará en pantalla su pedido. Lo primero será declarar las listas con los respectivos ingredientes para pizza normal, que es la no vegana, y la pizza vegetariana, que es la... Y aparte una lista con los ingredientes extras. También voy a crear un diccionario que tendrá como claves los tamaños y los valores. Que será el tamaño del diámetro de la pizza. Primero le solicitaré al usuario si desea una pizza normal o vegetariana. Y voy a declarar una lista de ingredientes para almacenar los ingredientes que el cliente escoja. Y bueno, si la respuesta es normal, se va a imprimir todos los ingredientes. Acá eran no veganos.
Ya, ver, pero bueno, se van a imprimir los ingredientes de esa pizza. Y con el for, este M es para que el usuario ingrese las respuestas, y si el M no es diferente, o sea, es diferente de espacio o de nada, va a seguir agregando esos ingredientes, pero si no es, o sea, si no ha escrito nada, va a salir ese for con el método, con el break. Si la pizza no es normal, con el else va a mostrar los ingredientes de la pizza. Bueno, acá habrá sido vegetariana, pero me equivoqué. Y va a imprimir los elementos de esa pizza, de todo de esa pizza. Y igual que en lo que hice acá, va a agregar los ingredientes a la lista de ingredientes, y si no escribe nada, va a salir ese for y va a pasar a la siguiente línea. Y también le va a preguntar si desea extras. Si la respuesta es sí, le va a dar la opción de que elija sus extras y que escriba. Y también hemos creado una lista para los ingredientes extras. También hice lo mismo para que el usuario agregue sus ingredientes, y eso se agrega a la lista que hemos creado acá. Y bueno, al final escoge el tamaño de su pizza para imprimir. He usado el método items para imprimir la clave y valor del diccionario. Y también, bueno, ya lo que sigue es imprimir el tamaño que eligió, la pizza que eligió, los ingredientes que escogió y los ingredientes extras. Y esto sería así. Y bueno, le voy a indicar una pizza normal. Luego me va a preguntar si desea extras. Y le voy a decir que sí. Bueno, voy a escribir. Y voy a decir que sí. Ahora el tamaño, voy a elegir la mediana. Y me va a imprimir esto. Su pedido es el siguiente: pizza normal de tamaño mediana, y sus ingredientes son pimiento, cebolla y tofu. Sus ingredientes extras, queso. Y bueno, eso es todo. Muy bien, muy bien. Ya, insisto que está bien la solución, pero no se olviden que había que solucionar solamente hasta con las herramientas utilizadas hasta el momento, ¿no? Ya, no se olviden, en las prácticas calificadas no pueden utilizar cosas que, digamos, los temas que hayamos desarrollado, como en este caso listas y diccionarios, todavía no hemos desarrollado eso, ¿no? Ahora, como parte de los ejercicios sí les puedo aceptar, pero en las prácticas calificadas ahí es estricto, ¿no? Lean, y ahí dice como indicaciones, ¿no? Solamente pueden utilizar los temas desarrollados hasta el momento de la clase, ¿ya? Entonces, en la práctica de la semana que viene solamente usamos hasta funciones, todavía no usamos listas, todavía no usamos diccionarios. Listas y diccionarios vamos a trabajar recién la semana que viene, y en la subsiguiente diccionarios, ¿ya? Entonces sí tiene solución sin utilizar listas y diccionarios, por si acaso, ¿ya? Así que, por otro lado, si el tamaño de la pista era aquí, bueno, me estaban preguntando, ¿no? No sé para qué no se utilice el tamaño. En realidad, aquí en el ejercicio, cuando dice al final se debe mostrar por pantalla la pizza, si es vegetariana o no, y todos sus ingredientes que llega, aquí también eran las características, ¿no? Ya no está tan explícito, ¿no? Pero era importante que se muestre el tamaño y también los ingredientes y los extras, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien, están bien. Vamos a ir entonces a la pregunta 7 y 8, que son las últimas, ¿no? Esto sí ya es mucho más rápido. Entonces nos dice, a ver, vamos a solicitar algún voluntario, ¿ya? Algún voluntario para la pregunta 7, ¿no?
en la cual se solicita que el usuario ingrese un número entero y muestre en pantalla si la lista de números primos menores a 500 que es divisible. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a ver quiénes han hecho ese ejercicio. Bien, ya, Dora, entonces puedes compartir tu pantalla. Ejecútalo nomás, no nos digas cómo es el código para avanzar un ratito. Ya, bueno, voy a digitar un número. El primero que hice fue imprimir me olvidé de sacarlo, bueno, para mostrar los números primos menores a 500, es lo que entendí. Y por ejemplo, voy a escribir un número y me va a mostrar esto. El número es divisible por 2 y es divisible por 7. La lista de números primos, por los que es divisible este número son 2 y 7. Y bueno, es la ejecución. Ok, muy bien, ¿no? Correcto. Bien, vamos entonces, sí, era escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla la lista de números primos menores a 500, ¿no? Números primos menores a 500. Bien, entonces, y que sea divisible, bueno, por el número, ¿ya? Bien, vamos entonces a la última pregunta, ¿no? En este caso solicitaba un programa que pide al usuario dos números enteros y muestre un menú MCD, 2 mínimo común múltiplo, 3 salidas del programa. Es un programa más rápido y entonces empezaremos con Jordi. A ver, Jordi, muéstranos tu solución. Ya, a ver, bueno, lo complicado sería el máximo común múltiplo y el máximo común divisor nada más sería complicado porque el mínimo común múltiplo es solo una división usando el máximo común divisor. El funcionamiento del programa va a pedir dos números, un número cualquiera 98, 90 para que sea, si no, para no calcular así, y 45. Y me sale ahí el máximo común divisor 45 y el mínimo común múltiplo 90. Y bueno, pues la única función que se usó acá fue el bucle, la estructura que se usó fue el while para el máximo común divisor. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bien, vamos. Correcto, gracias. Vamos entonces con David. A ver, David, ¿puedes mostrarnos? Sí, profesor. A ver, aquí está el programa, el número 8. ¿Qué pasó? A ver. El programa. Me pide un menú, ¿no? Me pide un menú que tenga tres opciones, el MCD, el MCM y el 3 que era el salir del programa. Lo que yo hice fue una variable num1, que sería el primer número ingresado por el usuario, luego el número 2 también ingresado por el usuario, luego lo restringí, ¿no? Para números positivos nada más en ambos casos. Luego pongo que el usuario escoja una opción de las tres. Mientras esas opciones, lo que el usuario escoja no sean iguales a estas tres, el 1, 2, 3, me va a tener que pedir otra vez que ingrese, ¿no? Me va a salir un error y que vuelva a ingresar las opciones. Una vez ingresadas las opciones, cálculo, ¿no? El mínimo común, máximo común divisor, luego el mínimo común múltiplo, y finalmente pido otra vez, ¿no? Que ingrese una opción. Y si esa opción es 3, pues finaliza el programa, ¿no? Acá lo voy a ejecutar, pero no sé por qué
qué ha pasado que no me quiere correr el programa, profesor. ¿Me puede dar un minuto mientras otro compañero puede poner? Porque no sé qué ha pasado, se aseguró algo. Correcto, no hay problema. Dora, ¿puedes compartir, por favor? Ya. ¿Muestra la solución o solo...? Solamente ejecútalo. Ay, bueno, me va a pedir dos números, y por ejemplo 12 y 35. Una opción, le voy a pedir... y si no es un número del menú, también me va a pedir que le solicites un número del menú por si es un número equivocado, hasta que sea un número. Y bueno, eso es todo. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos entonces. Estaría pendiente nuestro foro antes de clase de la semana 3, pero ya lo vamos a hacer la siguiente clase. Bien, entonces ahora no olvidarse, voy a colocar aquí en la semana 3 la diapositiva de esta semana. No, ya estaba colocado, ¿no? Ya estaba colocada en la semana 3, pero vamos a ver si hay diferencia con lo que les he colocado. Vamos a ver. Parece que no. Es el mismo ejercicio, sí. Bien, entonces vamos a verificar cuántos ejercicios tiene. Ah, no, sí es diferente. Bien, voy a descargar la semana 3. Y entonces vamos a subir la nueva versión de la semana 3. Y vamos a hacer una revisión de funciones, ya de funciones, que es un tema muy interesante, ¿no? Bien, acabo de compartirles entonces la sesión 3. Voy a compartir el Canvas y ahí está la sesión de la semana 3. Bien, entonces yo voy a utilizar igual para que sigan ustedes nuestra diapositiva. De la semana 3. Bien, entonces voy a cerrar nuestro Excel de participaciones. Y entonces vamos a compartir la diapositiva de la semana 3. Bien, entonces para que ustedes le vayan haciendo también seguimiento, ¿no? Estábamos explicando que en esta semana 3 vamos a trabajar con funciones. Bien, Profesor, sí, dígame. una consulta. Lo que pasa es que recuerdo que la semana pasada quedó pendiente que iba a diseñar por. Yo sé que, bueno, tal vez estamos con el tiempo, no sé si podría dar algo rápido sobre el for, porque a mí no me quedó tan. Bueno, ni siquiera explico, como le digo. Al menos ¿Cómo, algo cómo? rápido sobre ¿Sobre qué? For. Sí. Ya, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. No hay problema, no hay problema. Y aparte también estaba pendiente darles algunos alcances también de... estamos en la semana 3, entonces voy a generar, vamos entonces a trabajar. A ver, un momentito. Sí, sí, dígame. No, vamos a ver ya. A ver, vamos a revisar rápidamente
para hacer lo del for, ¿ya? Vamos a hacer entonces, voy a compartir con ustedes la semana 2, la semana 2 porque habíamos hecho solamente while, ¿cierto? Entonces vamos a hacer rápidamente, entonces voy a poner acá S2 for 1, ¿ya? Entonces voy a compartir, voy a dejar de compartir para compartir lo mismo que ahí está, for 1. Y entonces también vamos a revisar rápidamente lo que estaba en las diapositivas por si acaso, y también voy a aprovechar también para hacer el repaso de lo que les estaba mencionando respecto de el true y el false, ¿ya? Algunas diferencias que es importante siempre recordar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a poner acá es un repaso, ¿no? Un repaso, y en el repaso lo que vamos a verificar es cuál es el uso del true y false en Python, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo les tengo que indicar qué cosa es el false. El false, por ejemplo, esto es una cadena vacía. Esta es la otra forma de la cadena vacía. También tenemos una lista vacía, también es for, ¿no? Y adelantando, también un diccionario vacío también es false. También false es, por ejemplo, una cadena cuya expresión algebraica es false, ¿no? Por ejemplo, en este caso sabemos que Python como cadena es mayor que Java. ¿Por qué? Porque la P es mayor que la J, ¿no? Entonces, cuando comparamos dos cadenas, se comparan solamente las primeras letras de las cadenas. P mayor que J, entonces es falso que Java sea mayor que Python. Entonces ahí tenemos los false. Y el true, ¿no? Y el true, como les indicaba, ¿no? Es el resto. Todo lo demás es true, ¿ya? Y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, por otro lado también algo que quería son las asignaciones. Creo que algunos ya los habían utilizado, pero vamos a socializarlos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer en Python ABC igual a 1, ¿no? A 2 y 3. Y esto significa, ¿no? Esto, por ejemplo, no se veía en lenguaje C. Entonces, si yo pongo A, me sale 1, pongo B, me sale 2, y si pongo C, me sale 3. ¿Ya? Eso es algo también que no habíamos considerado. Bien, ahora, entonces, y en este sentido, ¿no? Va a ser entendible si le pongo de esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que num y val, ¿no? Serán, primero num será una cadena vacía y val será el 0. Entonces, para verificar, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba diciendo que una cadena vacía es falso. Entonces vamos a, ¿qué pasaría si le pongo not? Miren, not num. Not num. Num era una cadena vacía. Entonces, ¿qué pasa si le pongo, ¿no? Not num? Entonces me sale true. Entonces, eso quiere decir que num es falso. O sea, la cadena vacía es falso. Y si le pongo not val, el 0, ya sabemos que es falso. El not 0 sería true,
¿ya? Entonces es muy importante al momento de hacer sus programas. Bien, y también podemos a abrir toda una expresión compuesta, ¿no? Por ejemplo, not num and not val. Not num and not val, ¿no? Entonces nos salimos ahí con la expresión compuesta que es true, bueno, porque el num es false, not num true, y val es false también, not val es true, true con true sale true, ¿ya? Entonces eso quería indicarles. Y por otro lado, ¿no? Vamos a hacer un poco algunas cuestiones importantes de el for, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, vamos a tener nosotros tres formas de utilizar el for, ¿ya? Y esto ya les estoy diciendo independientemente de las clases. Yo sé que ustedes lo van a leer, pero a pesar de que no hayamos hecho lista, una de las formas de utilizar el for es a través de una lista, y definitivamente, como ya les estamos enseñando, puede venir listas, ¿no? Pero no con la complejidad que tienen las listas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una lista, ¿no? Un ratito, ya, entonces estaba haciendo un diccionario, puedo hacer una lista y yo pongo aquí en la lista hola, luego mundo, ¿no? Y luego la admiración para cerrar mi lista. Entonces puedo poner for e in lista, ¿no? Como ya sabemos el for, miren, pongo print en. Entonces ya saben que cada vez que hago un print, imprimo el E y luego hacer un cambio de línea. Cada print es un cambio de línea, ¿no? Entonces, y lo que hago es imprimo cada elemento de la lista, ¿ya? Entonces a la pregunta de su compañero decía, profesor, el for se usa con listas, ¿va a venir lista? Claro que va a venir en esta forma sencilla, bueno. O sea, lista todavía tiene muchas operaciones y todo eso no va a venir, ¿no? Solamente para ser usado con el for. Y por otro lado también sabemos que otro uso del for es con el range, ¿no? Ya, tal cual como se explica, ¿no? Entonces si yo pongo ahí for i in range 10, ¿no? Yo puedo imprimir i. Entonces, tal cual como he visto, ¿no? Tener cuidado siempre que se imprimen 10 elementos y van del 0 al 9, ¿ya? No se olviden siempre en los lenguajes de programación entra en el 0, en cambio en el MATLAB empieza en 1, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Eso sería dos formas de utilizarse el for. Y la otra forma, ¿no? Es esta forma que les voy a mostrar, que con los tipos enumerados. Me parece que esta es una forma genial que tiene el Python, que a mí me gusta utilizarlo siempre, ¿no? Entonces acá, ¿qué estoy haciendo en el for? Estoy colocando dos variables, mira, y estoy convirtiendo a lista en un tipo de enumerado, ¿no? Entonces, esto que me va a permitir que yo pueda imprimir, ¿no?, el elemento y también su índice, ¿ya? Entonces esto es muy importante, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el elemento de la lista? Hola. ¿Cuál es el índice? 0. ¿Cuál es el elemento índice 2? No se olviden que el índice siempre empieza en 0. El índice 1 es mundo y el índice 2 es 2, ¿no? Entonces aquí siempre el primer valor es el índice y el segundo valor el elemento. Entonces todavía para que digamos se considere mejor,
yo hubiera puesto acá primero el índice y luego el elemento. Entonces con eso, ahí sí, perfectamente. Entonces esto me parece genial y es muy útil esto. ¿Ya? Entonces ahí les he dado 3 formas de utilizarse el for, ¿no? Bien, en las diapositivas, ¿qué más hay? Les estoy dando un poquito más resumido lo que vamos a hacer, lo que digamos en la diapositiva se decían, ¿no? Bien, voy a revisar rápidamente qué otra cosa más hay en la diapositiva para aclararles, ¿no? Entonces nos faltó la parte del for, ya, entonces estoy aquí hojeando, ¿no? Entonces vamos a ir hasta la sentencia for y hasta no el for que hemos utilizado. Estoy leyendo la diapositiva 28 y en el for ahí les he dado varios ejemplos, ¿no? Ahí está con lista, ¿no? También es importante, ¿no? En la diapositiva 28 también he puesto cómo a una lista se le convierte a través de del método iter, ¿no? Podemos hacer que podamos iterar con la lista a través de una variable it. Hacemos next, next, next y vamos pasando de elemento en elemento, ¿no? Sin necesidad de tener un índice, ¿no? Hasta que se acabe la lista, ¿ya? Entonces eso también para que ustedes estén viendo a qué me refiero. Entonces es importante también eso, ¿no? Bueno, esto de acá ya lo hemos visto, ¿no? También que el range yo le he puesto, por ejemplo, en el ejercicio que he puesto un range de un valor 10 y ha generado del 0 al 9. Aquí le han puesto range 11 y ha generado del 0 al 10. Pero también el range nos permite generar valores dentro de variables hasta con saltos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice desde 0 hasta 11, pero ya saben que el último valor no se considera en Python. De 0 a 10 básicamente, pero dice 0 a 11, un salto de 2, entonces 0 hasta 10. ¿Listo? Bien, entonces hay que considerar estos valores. Bien. Luego, bueno, aquí básicamente lo que estábamos viendo es ver los valores de una lista también. Sacamos los valores y hallamos si el resto es diferente de 0 para sacar solamente los pares, ¿no? Entonces aquí también les he puesto más ejemplitos para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Ya? Entonces luego tenemos el for else. Esto, por ejemplo, es una gran diferencia, pues, ¿no? En el for todo lo que, si ya el for no se cumple, se realiza siempre y cuando que como se indica aquí, en el caso que la iteración ya no se cumpla, se ejecute el else, ¿no? Y acá les estaba dando un ejemplito a través de la búsqueda de una lista, ¿ya? O sea, son estos ejemplitos los que, o sea, que como lo vamos a usar las listas en su forma más básica. Aquí estamos recorriendo una lista, estamos leyendo, estamos verificando el contenido, etcétera, ¿no? No va a haber más complicación. Y luego estaban los ejercicios, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente, ¿no?, de la diapositiva que nos corresponde el día de hoy y que se refiere a nuestras funciones, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que en realidad en el Python las funciones pues se desarrollan de una forma bastante sencilla. Ya lo hemos visto con las estructuras, ¿no?, que hemos utilizado, ¿no? Estas estructuras de control que no tienen llaves, punto y coma, no hay paréntesis. Por ahí había un compañero que una condición del while había puesto entre paréntesis. No es necesario ponerle en paréntesis la condición, ¿ya? Entonces, menos mal que no le ha dado error, ¿no? Si ustedes activan y ponen el Python estricto, entonces ahí sí les va a dar un error,
¿ya? Normalmente por defecto tiene mucha flexibilidad en Python, ¿no? Bien, entonces ya saben ustedes, en la semana 3 vamos a hacer funciones no recursivas y recursivas. Ya a esta altura pues sabemos que es una función recursiva y que es una no recursiva. Las funciones normales que nosotros implementamos en primera instancia son las no recursivas, ¿no? Una función recursiva es aquella que dentro de la función se llama a sí misma, como vamos a ver, ¿no? El logro de la sesión es que al finalizar, ¿no? Cada uno de ustedes, al finalizar todas las actividades, cada uno de ustedes va a poder utilizar pues estas famosas funciones recursivas y las no recursivas. Entonces para eso el contenido que planteamos están aquí, ¿no? Funciones y funciones recursivas. Bien, las funciones en Python las siempre le vamos a anteceder con la sentencia def, ¿no? Def de definición, ¿no? Ya, entonces con eso vamos a crear objetos, funciones que vamos a poder nosotros definirlos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir aquí a la sintaxis de forma general de una función, ¿no? Ahí está el def, luego viene el nombre de la función, luego viene la lista de parámetros, ¿no? Se recomienda debajo de la función tiene que haber una descripción, un docstring de la función, o sea, una descripción de qué es lo que hace la función. Luego, indentados, ya saben, indentados vienen todo el bloque de instrucciones y al final siempre debe venir con un return, ¿ya? Como un return. Listo, ya vamos a ver también hay algunas excepciones, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a dar el ejemplo de nuestra primera función. Bien, entonces todos por favor vamos a colocar aquí rápidamente S3 F1. Entonces aquí lo primero que hacemos es def, ¿no? El nombre de la función y luego entre paréntesis el argumento y luego después de la primera línea de la función. Eso no estoy compartiendo. Uy, disculpen, ya sí, cierto. Entonces vamos aquí, ahí está, ahora sí, ¿no? Listo, entonces estoy haciendo el mismo ejercicio de la página y ahí luego le vamos a dar algunas modificaciones, ¿no? Si es que hubiera lugar. Bien, luego viene aquí una descripción. No se olviden, esa descripción es justamente parte de el enfoque al programador, ¿no? Luego vamos a poner, imprimimos, ¿no? Hola, que ya sabemos, y luego le ponemos el argumento. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el lenguaje C había que dejarle un espacio aquí, ¿no? Aquí no, o sea, suficiente con que pongamos coma, siempre cada coma le agrega un espacio, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces para ejecutar esa función ponemos acá hola José, ¿no? Y entonces ejecutamos este segmento de código, lo copiamos en nuestra consola de Python, ya está la función y luego ahora llamamos a la función. Listo, ahí está, hola José. Entonces, como se habrán dado cuenta, no era necesario ponerles espacios, ¿no? Cada coma que colocamos ya le agrega un espacio al print, es una pequeña diferencia, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos el ejemplo más sencillo de una función. Entonces vamos a pasar a el siguiente ejemplo. Entonces, pero ahí tenemos la función más básica, digamos, pero vamos a hacer todavía la otra función también básica. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar la resta, ya estoy en la diapositiva 16, la resta, la resta de dos valores, ¿no? A, B. Y no se olviden siempre, después de dar la línea de la función, hay que poner dos puntitos, como si fuese un if, un while, un for, un else, etc. ¿Ya?
Y luego indentado, aquí miren rápidamente, ponemos return, ¿no? A menos B. Ya el estilo Python siempre es que debe ir, ¿no? Y luego que debe ir siempre separado entre espacios, ¿no? Ya resta, ponemos 30,20. ¿Listo? Miren cómo se arma rapidísima una función, ¿no? Ya, entonces ya cargué la función y luego ejecuto esta parte y me sale 10. Pero aquí vamos a ver, ¿no? Siempre que colocamos estos valores, siempre el 30 será el A y el 20 será el B. Pero podemos alterar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos resta, miren, y le decimos B igual a 20, coma, A igual a 30? Entonces, esto es algo particular que tiene Python. Esto en lenguaje C no lo vamos a poder hacer. ¿Ya? Entonces le estamos diciendo, ojo, miren, tiene dos parámetros, pero aquí, por si acaso, el B es 20 y el A es el 30. Le hemos invertido el orden. Entonces, y verificamos que también nos sale el mismo valor como debe ser. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, sí, aquí por ejemplo, si nosotros ponemos sin parámetros, la función nos dará un error. ¿Ya? Entonces eso se explica en la diapositiva. En la diapositiva 18 hay un ejemplo en la cual no estamos definiendo en una función para modificar un poquito esta función resta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Voy a volver a copiar la resta, vamos a modificar aquí. Y entonces aquí, por ejemplo, A le voy a colocar, la voy a inicializar. Por ahí habían dicho declarar, esto no es declarar, esto es inicializar. No se olviden siempre los espacios. Aquí en lenguaje Python no se declaran las variables, se usan, nada más. No se declara, sí se inicializan. Por ejemplo, aquí este es un tipo también que nos está diciendo que A no tiene ningún valor. Entonces eso tampoco existe en el lenguaje C, como ustedes pueden ver, ¿no? Bien, y aquí decimos si A es igual a none o B es igual a none. Entonces aquí le estamos diciendo, por si acaso, si te olvidas del A o si te olvidas del B o te olvidas de los dos, por si acaso vamos a imprimir, ¿no? Error, debes enviar la función, debe tener dos parámetros. ¿Listo? O dos argumentos, mejor, ¿no? Dos argumentos o dos parámetros. ¿Ya? Y retornamos. Ya, de lo contrario, ahí está nuestro retorno, pero acá, por ejemplo, este if está a esa altura. Mucho cuidado con ya habíamos dicho, ¿no? O sea, que es importante los indentados en Python. ¿Ya? Si nosotros no respetamos los indentados, vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Bien, entonces aquí teníamos el return, que es parte del if, y el return a menos b. Entonces este error que nos salía en resta, ¿no? Que nos salía error, lo podemos controlar de esa forma. Entonces ahora sí, ¿no? Miren, voy a correr la función. Listo. Y ahora sí ejecuto lo primero, tal cual como hemos visto, y nos sale el valor, y de la otra forma también. Pero ¿qué pasaría si le pongo vacío, ¿no? Si le pongo vacío,
ya no me va a salir el error, sino me va a mandar un mensaje. ¿Ya? Entonces esto, por eso el non es genial, ¿no? Esto no hay en lenguaje C. Nosotros en lenguaje C no podemos controlar, ¿no? Si la función nos sale error nada más y hay que buscar dónde está el error en compilación. Acá no, nosotros podemos tener un mejor control de eso, ¿no? Igual también alguien puede decir, profesor, ¿y qué hubiera pasado si le pongo resta de 3? O sea, un parámetro, ¿no? Entonces no sale eso, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa por velocidad? ¿No? Le puse un parámetro y le puse una comita y no puse nada más. ¿Me saldrá error? Miren, sigo controlando, ¿no? ¿Y qué pasa si cambio de esto? No le pongo el primer valor, pero sí el segundo. Ahí, ¿qué dice? Ahí sí nos va a dar un error, ¿ya? Entonces, si le ponemos un espacio, porque le estamos dando vacío, entonces, porque él interpreta acá no hay ningún valor, ¿ya? Entonces, aquí sí nos va a salir el error, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien, vamos ahora a ¿qué pasa? Uno de los elementos importantes en el Python también es que nos permite crear funciones que reciban un tipo indeterminado de parámetros. Caramba, ¿cómo es eso? O sea, en el lenguaje C no podríamos hacer esto. Por ejemplo, vamos a definir una función llamada indet y que va a tener varios parámetros o argumentos. Entonces, para eso le ponemos asterisco args, ¿no? Para definir que podemos tener, ¿no? Muchos argumentos, es decir, los argumentos son dinámicamente en ejecución, van a ir obteniendo un tamaño. Entonces acá voy a imprimir for args, ¿ya? For arg in args, miren, dos puntos, print arg. Listo. Y luego para ejecutar esto vamos a poner indet, ponemos 5,1.2, hola, luego Pedro, una listita, listo. Entonces vamos a ver, miren cómo esto sí tiene sentido aquí en Python, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, y miren aquí cuántos tamaños, cuántos argumentos tiene. Tenemos acá 5 argumentos, ¿no? Listo, miren. Pero ¿qué pasaría si no? Pues no, la función ahora tiene 2 argumentos. ¿Funcionará? Claro que sí. Entonces, por eso esto es algo genial que tiene también Python. Ahí tiene 2 argumentos, ¿no? Entonces, esto no se veía en lenguaje C. Ya por eso un compañero de clase decía, profesor, me parece el Python. No, el Python si lo manejamos es en muchas cosas. Lo único que le falta al Python, pero el Python ya solucionó el problema que puede interactuar con C. O sea, dentro de Python podemos poner código C, con lo cual ya pues le está quitando mucho campo a los de C. Pero el Python en muchas cosas casi le llega una gran ventaja. También hay que considerar pues no que el lenguaje C ha sido creado por los años 60 y creado 30 años después. 30 años después ya pueden imaginar pues que todo evoluciona. Entonces y la evolución nunca está mal, al contrario, es todo
digamos, la agregación de muchas necesidades que se cubren en las versiones más modernas de los lenguajes de programación. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Pero también, y aquí vamos a ver que también podemos tener diccionarios, ¿no? Vamos adelantando ya que es un diccionario. Un diccionario es parecido a una lista, pero se diferencia en que tiene una clave y un valor. ¿Ya? Entonces, y aquí en la diapositiva 20 les estoy dando el ejemplo de que también podemos manejar, ¿no? Vamos a ver acá, podemos manejar, vamos aquí a modificar esto un poco, ya vamos a copiar igual para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿no? En primer lugar, aquí le vamos a colocar 2 asteriscos. ¿Ya? Entonces ya no vamos a tener necesidad de este for. Miren. Y entonces ya no vamos a tener necesidad de este for y también ya vamos a imprimirlos directamente. ¿Ya? Pero aquí le vamos a colocar, ¿no? Como tiene doble asterisco, le vamos a colocar n igual a 5, aquí n2, n1 igual a 5, n2 a 1.2, aquí vamos a poner c1 es igual cadena 1. No, para cuando vamos a utilizar el doble asterisco es necesario, ¿ya? Porque vamos a ver si no, vamos a ver que nos va a dar un error, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí. Esto es necesario, es parte de esa definición de función cuando utilizamos con doble asterisco, ¿ya? Luego tenemos, ¿no? La lista 1 que ya está, ¿ya? Entonces también podemos poner acá, por ejemplo, cadena 1, ¿no? Y acá tenemos la lista 1. ¿Listo? Entonces vamos a correr, miren, eso es lo potente de Python. A mí también realmente, a mí también me gusta C, por lo que es bien estructurado. Nosotros los ingenieros somos estructurados, ¿no? Pero el Python a mí me gusta porque hace las cosas de una forma muy rápida y tiene herramientas muy poderosas, ¿no? Entonces ya está la función indet, ¿no? Indet, y entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es imprimir los, ya está en la segunda línea de la función. Entonces vamos a imprimir esto, ¿ya? Vamos a imprimir, ¿ya? Y ahí nos sale, nos devuelve como si fuera un diccionario, ¿ya? Entonces aprovecharé un poquito para dar una introducción, así como les di la introducción a una lista, ¿no? Aquí hemos visto que es una lista. ¿Dónde está? Acá está la lista, ¿no? Este es un segmento de lista. Una lista es, digamos, un tipo de dato que utiliza corchetes, ¿no? Nosotros normalmente a esto le llamábamos arreglos unidimensionales, ¿no? Pero la diferencia de estos arreglos dimensionales es que pueden tener diferentes tipos de valores, ¿no? En cambio, en el lenguaje C no era así, pues, ¿no? Entonces aquí no le podemos dar cadenas, números, etcétera. Bien, entonces esos son las listas, ¿no? Pero los diccionarios son de esta forma. Ya, los diccionarios siempre tienen una clave y tienen un valor. Tienen una clave y un valor. Una clave y un valor. Entonces este doble asterisco justamente se utiliza para, aquí estamos definiendo una función dinámica, ¿no? En cuanto a argumentos, yo le puedo dar, por ejemplo, en este caso le voy a dar menos argumentos y va a funcionar igual, ¿no? ¿Cuál es la clave de Pedro? Aquí está cadena 1. ¿Cuál es la clave de la lista? L1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Como decía su compañero, es necesario colocar
esos iguales, ¿no? Claro que sí, porque si no, miren, nos salió error. ¿Listo? Entonces, no olvidarse. Aquí son dos formas. Aquí tenemos, ¿no?, una función dinámicamente con parámetros, pero orientado a listas. Y por esa razón es que los decimos for arg in args. Este asterisco hace que nosotros podemos acceder a cada elemento, ¿no?, quitándole la s al nombre de la variable dentro de la lista args, ¿no? Y lo vamos imprimiendo uno a uno. En cambio acá no. Aquí lo que estamos, este doble asterisco, ya estamos teniendo acceso, ¿no? Esta función lo que hace es, va a recibir como parámetros, ¿no?, un diccionario, y nosotros vamos a poder devolver el diccionario, ¿ya? Entonces el diccionario, pero nosotros lo estamos ingresando de esta forma. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, no olvidarse que una función puede no tener argumentos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho ya bastante, hemos hecho funciones con argumentos dinámicos, lista, y con argumentos dinámicos, diccionario. Pero una función también puede, ¿no?, no tener argumentos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva 21 les he puesto una función sin argumentos. ¿Listo? Y entonces cuando retornamos ponemos, ¿no? Es más, no solamente vamos a poder retornar un valor, ¿no?, sino vamos a poder retornar varios valores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos retornando una cadena, estamos retornando un valor y una lista. Entonces eso puede ser imposible, ¿no? Entonces, ¿y qué cómo la llamamos? Prueba sin argumentos, obvio. Entonces copiamos, ejecutamos y ya está. Ahora ejecutamos la función sin argumentos, pero aquí sí, y acá va un nuevo término, un nuevo tipo de dato, el tipo de dato tupla. Tupla, a diferencia de una lista, una tupla va entre paréntesis. Acá están los paréntesis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de una tupla con una lista? La lista, ¿no?, la tupla es inmutable. ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo agregar elementos. Cuando hagamos listas, vamos a ver que a las listas sí le podemos agregar y le podemos quitar elementos. Mientras que una tupla, la tupla es fija, es inmutable, por eso se dice, que no se puede modificar. Entonces acá, cuando queremos devolver varios elementos, la función nos devuelve como si fuera una tupla. Bien, bien, jóvenes. Entonces estamos ya en la diapositiva 22, ¿no? Y acá luego les he hecho ya a ustedes, ya con esta definición, con esta ayuda que les he dado, fácilmente ustedes pueden ver las funciones recursivas. Ya sabemos del lenguaje C que una función recursiva es aquel que se llama a sí mismo. Por ejemplo, aquí en la función cuenta regresiva, ¿no?, cuenta regresiva, ahí podemos darnos cuenta que dentro de la función cuenta regresiva se le llama a cuenta regresiva, y por esa razón nosotros podemos generar fácilmente, ¿no? Entonces acá les voy a compartir, vamos a generar esa función para verla. Entonces vamos a definir def cuenta regresiva, y que va a tener un parámetro como n. ¿Listo? Entonces ponemos if n mayor que 0,
print n y n menor o igual que 1. Listo. Y luego aquí le vuelvo a llamar a cuenta regresiva de n. Listo. Y luego hago si no print n, boom, ¿no? Explota. Listo. Y luego llamamos a cuenta regresiva de 5. Ahí está mi función, ¿no? Es recursiva porque creg está aquí dentro de la función, está siendo utilizada. ¿Ya? Entonces entonces lo que hace esta función es va a contar regresivamente a partir del número que le doy, ¿no? Entonces aquí le voy a dar cuenta regresiva de 5, creg de 5. ¿Ya? Y cuando llega al 0, boom, bueno, explota. ¿Listo? ¿Ya? Igual también puedo darle otro valor, ¿no? Y cuando llega al 0, boom, explota. ¿Ya? Como si fuera una bomba, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos la función recursiva, ¿no? Ahí en el ejercicio que les he dado un poquito para que se den cuenta qué es lo que está haciendo en cada parte, ¿no? Para que ustedes vean cómo es. ¿Ya? Y también otra función recursiva, entonces no olvidarse de función recursiva, una función que se llame así misma. Por ejemplo, vamos a una conocidísima es la función factorial. Entonces imprimimos el valor inicial. Entonces acá por ejemplo estoy poniendo comita nomás y yo no estoy usando el formato, ¿no? Y luego pongo if n mayor que 1. Si n es mayor que 1, n es igual a n por fac de n menos 1. Listo. Y luego imprimo el valor final, que será n, y retorno n. Listo. Entonces luego hallaré el factorial de 5 y luego el factorial de 10, que son conocidos, ¿no? Bien, entonces aquí está justamente la recursividad. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ejecutar. Y luego hallamos el factorial de 5. Y ahí está el valor final 120. ¿Ya? Pero si no queremos tanta cosa aquí, entonces pues yo podría borrar. Vamos a para que ahí estoy viendo cuáles son los valores intermedios y todo eso. ¿Ya? Voy a colocar aquí una versión más resumida. ¿Por qué? Porque no me interesa el valor inicial. ¿Ya? Y luego solamente me interesa el valor final, ¿cierto? Entonces ejecuto la función. Ahí está. Y luego hallo el factorial de 5. El final tampoco me interesa, solamente el valor que me retorna, porque en nuestros programas lo vamos a usar de esa forma, cuál es el valor que retorna, ¿no? Pero siempre se estila, ahí está.
siempre se estila para saber cómo está funcionando imprimir. ¿Listo? Bien, jóvenes, hemos terminado. Entonces nos quedamos hasta acá. No sé si habrá alguna pregunta. No olvidarse entonces, la próxima clase tenemos nuestra primera práctica calificada. Será en las 2 últimas horas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pero está pendiente el foro antes de clase de la semana 3 y el foro después de la semana 3 también. Y voy a abrir ya el foro antes de clase de la semana 4. ¿Ya? La idea, jóvenes, es que ustedes practiquen. Si no practiquen, en la práctica se la van a ver bien complicada. ¿Ya? Esa es la razón por la cual hay muchísimos desaprobados en la primera práctica. Y a pesar que les comento, de las 5 prácticas, las 2 primeras son las más sencillísimas. A partir de la tercera práctica ya la cosa es mucho más complicada. O sea, traten de sacar el máximo puntaje de manera que se aseguren pues un buen rendimiento. Bien, jóvenes, sí, dígame. El programa son 100 minutos. La práctica calificada siempre es de 100 minutos, tal cual como es una clase. Profesor, ¿y cómo estamos haciendo en TXT? Igual, como estamos haciendo con punto .py, así. Claro, el punto .py nomás tienen que subir, yo le hago doble clic y tal cual como han estado haciendo y les he estado mostrando yo. De acuerdo, ya les he dicho que tienen que presentar un menú y el menú, selecciono esto, tiene que hacer esto, selecciono el 2, tiene que hacer el, selecciono el 3, si selecciono el 0 sale. ¿Listo? Ya siempre en cada van a venir 3 preguntas y en cada pregunta vienen con opciones 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Por eso ustedes tienen que hacer rápido y hagan todos los ejercicios, pero porque también muchas veces vienen algunas modificaciones de los ejercicios. Bien. Sí. ¿En dónde? En esta FAC de 100. ¿No? ¿Cuánto se demoró? Nada. ¿O a qué te refieres si no? No, pues, factorial de 1000. Ah, me salió error, ¿eh? Ah, es muy grande ahí, sí. Sale factorial de 1000, sí sale demasiado grande. Hay que ya utilizar, ya más adelante vamos a ver qué se hace con números que son demasiado grandes, ¿no? Porque no se olviden que el factorial siempre es un número entero. Entonces, como este número entero es demasiado grande, imagínense, ¿no? Ya con 100, por ejemplo, ya es gigante el número, ¿no? Ya con 1000 ya pues el tamaño designado para las variables enteras ya se desborda, ¿no? Entonces ahí hay que utilizar otro módulo. Ya más adelante veremos eso. Bien, jóvenes, solamente me queda agradecerles y será hasta la próxima clase. Muy buenas noches. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Una consulta. En la parte de arriba, en el if, había puesto un return. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si no le pongo arriba, más arriba, entre los primeros? En un if le ponía return, en una... ¿Dónde? Más arriba. Más arriba. Ahí, def resta, en la parte del if, más abajo, en la línea 15 más o menos, 15, 16. 15, 16, ya. Sí, ahí le pone un return. ¿Qué pasaría si no le ponemos ese return? ¿Este return? Sí. Y así tú no le pones, de todas maneras te va a retornar el A menos B. Ya, pero en todo caso, ¿por qué se le coloca el return ahí? No, pues no, o sea, es obligatorio que tú le coloques esto. Porque tú ahora, mira, ya hasta ahí ya sabes que funcionaba nuestro programa. ¿Qué pasa si tú
Ya no le pones el retorno. Ya no va a funcionar, pues, ¿no? Mira. Ya, entonces ponemos, por ejemplo, resta de 3,2. Ups, me olvidé resta, dice. Ya. Entonces, y 3 menos 2 debió haber sacado la resta, ¿sí o no? Ajá. Pero no sacó, ¿viste? Ya, O sea, pero en el if, no está bien. que he visto, claro. Claro, ¿cómo vas a decir yo lo saco? O sea, tú tienes que probar. Si algo no funciona, tú tienes, pruébalo. Y fíjate cuál es la importancia. O sea, acá el if quiere decir si se cumple esta condición, que alguno de ellos es non, entonces automáticamente te imprime este mensaje y sale de la función. Dígame, si tú no le pones esto, te va a retornar a menos b, ¿no? Peor todavía va a ser, miren, aquí si le ponemos así resta nomás, te sale error. ¿Te das cuenta? Ahora sí Ya, me dejo entender. más o Claro, menos, por eso ¿verdad? tú tienes que practicarlo, Tú, o sea, no dejes que el profesor te diga por qué, tú experimentalo, ¿ya? ¿Qué pasa si no le hago? Y tú tienes que estudiarlo, tú tienes que acostumbrarte a eso. Sí. No, este retorno está porque este retorno está porque hasta acá nomás yo quiero que se ejecute. ¿Ya? Si yo le quito el retorno, va a retornar, o sea, ¿qué pasa, no? Como no tiene retorno, va a ser if y no va a pasar nada. Y va a haber un error, como tú has visto, si yo le pongo resta de 3,2, no me va a dar un resultado. Claro, ¿ya? Por eso ustedes prueben, o sea, prueben su código, siempre modifiquen, fíjense qué está haciendo. O sea, olvídense del lenguaje C, si por ahí había un compañero que está pensando en C, olvídense del C, si no, van a tener cualquier cantidad de problemas. Olvídense del C, hagan de cuenta que no saben nada de C y están aprendiendo de cero un lenguaje de programación. ¿Ya? Listo. Sí. ¿Dónde? ¿A qué te refieres? Esto, no, esto yo solamente estoy probando segmentos de código nada más. Esto en la programación esto no se pone, ¿no? ¿Ya? Yo por eso en la clase anterior les dije, yo voy a hacer así, es solamente, esto no es un archivo fuente, entonces estoy probando, estoy utilizando de forma línea por línea, aquí por eso estoy copiando, pegando, pero cuando hagan ustedes un programa, este resta 30 menos 20, eso no hay que poner. Nuestro programa por ahí debe llamarle resta de A menos B y los va a llamar, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, esto solamente es para que ustedes se recuerden qué es lo que estaba haciendo yo. Eso es lo bueno que tiene el Python, ¿no? O sea, pero no se, por eso les digo, o sea, no se confundan con el lenguaje C. El lenguaje C hay que correr todavía. Acá no necesito correr, porque copio un segmento. Para probar la función no necesito correr el archivo fuente. Copio, lo pego y luego para verificar si la función está funcionando, solamente hago esto, copio y pego también. Entonces, esto de acá en realidad es ya la prueba de la función, pero esto no es parte del código. Ya, esto normalmente no se hace esto, sino que aquí con esto estoy probando la función, que esa es otra funcionalidad que tienen los lenguajes interpretados, ¿no? ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Ya, hasta luego. Hasta luego, profe. Bien. Ya, hasta luego, Marina.